Cuando los cazadores de naufragios en el lago Erie de Ohio se toparon con un inesperado punto en su radar, no tenían ni idea del misterio que quedaba por desvelar. Había ocurrido una tragedia. Podía haber cualquier cosa ahí. En una zona conocida por sus temibles tormentas y un cementerio de cientos de barcos, ¿podría este descubrimiento resolver el enigma de hace 200 años de dos hombres que aparecieron en la orilla? ¿De dónde vinieron? ¿A dónde iban? ¿Por qué estaban en el barco? ¿Cómo puede un naufragio cargado de mitología permanecer oculto en el fondo de las aguas turbias por tanto tiempo? Desapareció y nadie sabía dónde estaba. No se suponía que hubiera nada allí. ¿Podrá este equipo utilizar sus conocimientos marítimos para identificar y resolver el enigma de este barco hundido? Sabíamos que estaba perdido en el lago, pero ¿cómo? ¿Por qué? ¿Qué ocurrió? Si lo logran identificar, puede que hayan descubierto el naufragio más antiguo del lago Erie de Norteamérica. En esta serie exploramos algunos de los naufragios más misteriosos, desde grandes batallas navales hasta desastres en el mar. Desentrañamos sus increíbles historias y revelamos sus secretos hundidos. Los grandes lagos de Norteamérica son una de las maravillas naturales del mundo. El lago Superior, Hurón, Michigan, Ontario y Erie se extienden a lo largo de 1.200 kilómetros de este a oeste, un área mayor que el estado de Texas. La fundación de grandes ciudades estadounidenses como Cleveland, Detroit y Chicago se debió a su proximidad a los grandes lagos. Estados Unidos crecía rápidamente a finales de 1800 y principios de 1900, y el acero era obviamente un elemento clave, ya fuese de piedra caliza, en carbón o en mineral de hierro. Si nos fijamos en Cleveland, tenían todos los elementos de acero juntos para que el país creciera. Los grandes lagos son una maravilla del mundo. Estamos aquí, en el nivel que tenemos hoy, gracias a los grandes lagos. Los grandes avances tecnológicos de mediados del siglo XX condujeron a una edad de oro de la navegación y el comercio que benefició a todo el país. No fue hasta que detuvieron las grúas, unas máquinas que sacaban la carga, que lograron hacer en 12 o 14 horas lo que a mano había llevado de 7 a 10 días. Pero toda esta expansión se basó en los esfuerzos de los pioneros que exploraron, navegaron y trabajaron en los lagos hace unos 200 años. Si se revisa la historia marítima, había barcos de madera de 55 o 60 metros que eran descargados por hombres con palas, carretillas y cubos. Los lagos albergan una quinta parte del suministro de agua dulce de todo el mundo, que con 6 cuatrillones de galones es el mayor del planeta. Pero los lagos son también el lugar de descanso de la asombrosa cifra de 6.000 naufragios. Los buzos están fascinados con los naufragios. Hay un grupo casi exclusivo de ellos que tienen esa fascinación e invierten mucho tiempo buscando estos barcos. Uno de estos exploradores, Tom Kowalczyk, ha pasado muchos años de su vida recorriendo estas aguas en busca de barcos perdidos. He vivido aquí toda mi vida. He hecho esquí y buceo. La visibilidad en este lago no es muy buena. Necesitabas algo que ver cuando bajabas. No es como el Caribe, donde tienes corales y todo tipo de peces de colores y cosas interesantes, por lo que los naufragios se convirtieron en el punto de interés. Tom ha estado
estado investigando e identificando barcos en el lago Erie como parte de los exploradores submarinos de Cleveland, también conocido como CLUE. En 2018, Tom estaba inspeccionando una zona del lago Erie, cerca de la isla Kellis, con la esperanza de hacer un nuevo descubrimiento. Este mapa lacustre es del lago Erie, armado en 1817 y 1818. Muestra Buffalo en el extremo este, Long Point en la orilla norte, y aquí está el pueblo de Cleveland, que tenía una población de unas 1000 personas en ese momento. A medida que avanza hacia el oeste, el lago se reduce y tiene múltiples islas dispersas entre las orillas del norte y del sur, así como los ríos fluyen hacia Detroit y los lagos superiores. Estábamos al noreste de la isla Kellis, revisando en este espacio abierto en busca de cualquier naufragio que podría haber ocurrido en la zona. El barco de Tom estaba arrastrando un escáner de barrido lateral, buscando evidencia de barcos hundidos. Cuando de repente, una señal débil apareció en su pantalla. Era una pequeña marca anormal en el fondo. Era diferente al resto. La primera vez que lo vi, pensé, eso es inusual, pero no creí que fuera un naufragio porque era muy pequeño. Pero la curiosidad de Tom pudo más y decidió devolverse para mirar más de cerca. Bien, decidí devolverme y reduje el alcance para obtener una vista ampliada de lo que era. Presumía que algo había allí. Cuando reduje el alcance de mi escáner lateral y pasé por encima de él por segunda vez, dije, Dios mío, allí hay algo. Lo que al principio parecía ser una pequeña anomalía, resultó ser algo mucho más significativo. Tom había descubierto lo que creía que era un naufragio, pero su forma y diseño aparentes le convencieron de que estaba ante algo mucho más antiguo que la mayoría de los demás barcos de la zona. Tom se puso en contacto con la directora arqueológica del Museo Nacional de los Grandes Lagos, Carrie Soden. Carrie se encarga de la conservación y el registro de todos los naufragios en Erie, un trabajo que la mantiene ocupada teniendo en cuenta el gran número de barcos que hay en el lecho del lago. De las mejores cosas de ser investigadora en los Grandes Lagos es que están en agua dulce fría, lo que significa que se preservan de manera increíble. No hay tantas cosas bajo el agua que se coman y destruyan los naufragios, como se puede ver en un entorno marino. El hecho de que los naufragios del lago Erie se conserven tan bien significa que siempre existe la posibilidad de encontrar uno, incluso cientos de años después de su hundimiento. Sin duda, era un barco de algún tipo. En algún extremo se podía ver el trabajo de la viga, y la popa era cuadrada. Descubrir un naufragio es solo el primer paso de un largo proceso. Lo más importante ahora era que Tom lo identificara, y en un sistema de lagos que contiene miles de naufragios no sería una tarea fácil. Para ayudarse, Tom recurrió a David Van Zandt, ingeniero de la NASA y miembro fundador del club. Desde que formamos el equipo hace 15 años, hemos descubierto más de 35 naufragios. Muchos de ellos han estado perdidos durante años y la gente los ha querido encontrar. Si algo está perdido, gran parte de la emoción es encontrar.
CLUE tiene un historial de descubrimientos e identificaciones de naufragios históricamente importantes en el lago Erie, entre ellos el Sultán. Descubierto en 2011, era un bergantín de 2 mástiles que se hundió durante una tormenta en 1864, causando la pérdida de 5 miembros de la tripulación. Y el Plymouth, una goleta que se hundió en 1852 tras colisionar con un barco de vapor en el lago. Ahora, con la perspectiva de añadir otro hallazgo a su larga lista de descubrimientos, el equipo estará ansioso por empezar a trabajar. He buceado en algunos de los que han descubierto y me prometí que lo haría en uno que nadie había descubierto. Así que empecé a investigar al respecto. Y llegué al punto donde dije, bien, quiero ir y hacer esto. Fue una decisión que llevaría a un descubrimiento que, de confirmarse, podría romper un nuevo récord en la historia del país. La anomalía que descubrió Tom en el radar parece indicar el naufragio de un velero de madera que se utilizaba en el lago en el siglo XIX. Las imágenes detalladas que tomé me dieron suficiente información para saber que tenía 15 metros de largo. Así que, a partir de allí, tomé mis registros y busqué por la longitud de la embarcación. Con la limitada información que disponía, Tom buscó en numerosas fuentes de archivos una posible coincidencia con cualquier barco de vela de ese tipo y tamaño que se creyera que había desaparecido por ese lugar. Su investigación lo llevó a una posible coincidencia, una goleta de 2 mástiles con el misterioso nombre de Lake Serpent. Se documentó que salió donde estaba el puerto base en Cleveland y se dirigió a las islas del lago Erie justo en esta zona. Construido en Cleveland en 1821 y reportado como perdido en 1829, si se demuestra que el descubrimiento de Tom es el Lake Serpent, se marcaría un nuevo récord para el naufragio más antiguo jamás descubierto en el lago Erie. Es emocionante, sobre todo para Tom, porque ya tiene el Anthony Wayne, que es el barco de vapor más antiguo del lago Erie. Y tener el barco de vela más antiguo del lago sería otro triunfo personal. En 2006, Tom descubrió los restos del PS Anthony Wayne, que se perdió en 1850 tras la explosión de una caldera. Aunque es un galardón digno de elogio, Tom tiene razones mucho más humildes para querer averiguar más sobre este último naufragio. Sería la única prueba física disponible que tenemos de estos métodos de construcción, diseño y metodologías de transporte de carga de esa época. Es la única fuente de información conocida que existe. Eran construidos por carpinteros que los hicieron a partir de un modelo sobre la marcha. No existían instrucciones de cómo construir un barco. Estos fueron los precursores, fueron los pioneros. Para bucear y examinar el barco, CLUE presentó sus hallazgos al Museo Nacional de los Grandes Lagos. Están llenos de naufragios desde 1679, pero la mayoría de los nuestros son posteriores a 1850, entre 1850 y 1920 más o menos, así que encontrar uno de los primeros es algo emocionante antes de ese periodo de tiempo. Se estima que hay entre 1.000 y 2.500 naufragios en el lago Erie, más que en cualquier otra masa de agua de los Grandes Lagos. Creo que se ven muchos naufragios en los Grandes Lagos por varias razones. La principal es el clima.
Somos una masa de agua cerrada. Puedes tener olas gigantes en el océano, pero aquí vas a tener olas más pequeñas y mucho más difíciles de navegar. Los grandes lagos están subestimados por la gente, porque cuando piensan en un lago, no piensan en la mayor masa de agua dulce de la Tierra. No hace falta mucho para que llegue una tormenta y pases de no tener olas a tener unas de 2 a 3 metros literalmente en solo una hora, por lo que se vuelve peligroso muy rápido. El lago Erie es conocido por ser uno de los lagos más traicioneros porque es poco profundo. Lo que lleva a muchos problemas. Cuando el viento sopla durante un periodo prolongado, mueve todo el lago. Cuando eso ocurre, no puedes atravesar la cuenca occidental del lago. Puedes estar en medio de una terrible tormenta con olas de 1.5 metros solo porque el viento sopla. O puedes estar en calma total y estar sentado en el agua sin hacer nada. Incluso la gente que ha trabajado en el lago durante muchos años nunca puede predecir cómo estará el tiempo en realidad. El equipo se ha preparado con cuidado para su inmersión y está listo para salir. Pero el barco está en una zona conocida por su clima incierto, así que tendrán que moverse rápido si quieren tener alguna posibilidad de realizar una inmersión con éxito. El clima traicionero es solo uno de los factores que el equipo debe tener en cuenta. Por diversas razones, bucear en un naufragio desconocido siempre es peligroso. Siempre hay que tener cuidado en un naufragio. Vas a estar en un lugar confinado que es peligroso, no sabes qué encontrarás. He perdido amigos así. Puedes sujetarte de algo que apenas se sostiene. Te cae encima y te atrapa. Debes tener mucho cuidado cuando lo haces y llevar muchas cosas para cortar, para poder librarte. En el lago, el equipo está preparado para sumergirse. Al entrar al agua, se hace evidente que el equipo tendrá que recurrir a toda su experiencia y conocimientos. David utiliza la línea de tiro para guiarse hasta el fondo. Es un método infalible para regresar en caso de que su punto de salida no esté claro. Una pieza esencial del equipo cuando se bucea en lo desconocido. Las aguas turbias dificultan la visión y con solo 1 metro de visibilidad, David es incapaz de distinguir hacia dónde se dirige con exactitud. Por fin, llega al sitio. Es capaz de confirmar que se trata de un naufragio, pero con todas las algas que cubren la estructura, no hay pistas obvias que lo identifiquen. David comienza a tomar medidas y a dibujar detalles para poder evaluar los hallazgos en tierra firme. A medida que inspecciona los restos del naufragio, cada movimiento levanta más y más sedimentos, lo que frustra sus esfuerzos por trabajar bajo el agua. Con el naufragio tan sedimentado y la visibilidad cada vez más reducida, el equipo no puede hacer más que volver a la superficie. Fue un poco desconcertante, porque la mitad del barco estaba enterrada bajo la superficie del lago.
No pareciera que hubiese un barco allí abajo. Era solo un cúmulo de secciones de madera y aberturas y muchas piezas de madera que había que recomponer para darle sentido. Era lo que podíamos confirmar, que era de madera, no era un barco de metal, no era uno de vapor con ruedas, era un barco de vela. El resto estaba enterrado. Los chilenos ya lo sabemos. La marca de bolsas que recicla los plásticos de Chile es Bolsa Superior. Bolsas hechas de plásticos recolectados a lo largo de Chile que limpian nuestros mares y tierras, evitando importar bolsas de otros países. No hay tiempo que perder. Prefiere Bolsa Superior y recicla hoy el plástico de Chile. Si las pinturas Topex fuesen un jugador, serían como José, porque ambos son jugadores de toda la cancha. Cubren todo el terreno de juego. Rinden como nadie. Entregan hasta la última gota. Y siempre, pero siempre, juegan en equipo. Pinturas Topex, las pinturas que todo maestro quiere tener en su equipo. Convenientes, rendidoras y con máximo poder cubriente. Topex, materiales de calidad que trabajan en equipo. Consigue a tus hijos el ajuste perfecto con Skechers. Skechers tiene todos los estilos divertidos que le encantan a tus hijos, con luces, colores brillantes y más, y son tan cómodos como la famosa Full Memory Foam de Skechers. Y muchos son lavables a máquina. Tus hijos merecen el ajuste perfecto con los zapatos para niños de Skechers. Flame Pack. Y ahora prueba los nuevos sabores de Maná. Es un comienzo decepcionante para el equipo, pero la investigación adicional estaba a punto de ponerlos en el camino de un gran avance. Es el único documento que he visto que dice Serpent. Eso es algo único y pensamos que sería una identificación positiva para el barco. Debido a las malas condiciones y a la mala visibilidad de la primera inmersión, el equipo no pudo confirmar que era el Lake Serpent. Sin embargo, David pudo recuperar algunas medidas exactas, información vital en el proceso de identificación. Es muy importante obtener la longitud exacta del barco. Es normal que no haya planos ni dibujos, menos registro, ya que fueron construidos por carpinteros que partieron de un modelo sobre la marcha. Si el equipo puede demostrar que los restos son los del Lake Serpent, podría aportar una visión arqueológica única. En mi opinión, es fundamental, ya que es el primer ejemplo de cómo se construían los barcos en el pasado, porque no teníamos mucha infraestructura para construirlos. Para hacerlos tuvieron que arreglárselas con lo que tenían en la zona, por lo que es posible que lo hayan construido de una manera específica a partir de los recursos que tenían a su disposición, los tipos de madera que usaron y cómo cortaron las que usaron para construir la embarcación. Es todo único. En aquella época, el gobierno exigía que cada barco del lago Erie estuviera registrado con una matrícula oficial. A partir de la información de la matrícula y de los documentos históricos informando de lo que el barco hacía, supimos que la eslora era de 14 metros y 17 centímetros. Entre los detalles del barco, había otra pista vital que, si se encontraba, podría identificar de forma concluyente los restos del naufragio: una cabeza de serpiente tallada.
Si había un carpintero muy creativo, este tallaba figuras decorativas que estarían en la proa. En los documentos de Lake Serpent se describió como una cabeza de serpiente. Es el único documento que he visto que decía serpiente en lugar de figura o mascarrón de proa, lo que lo hacía único. Eso sería una identificación positiva para el barco. Es posible que el nombre único del Lake Serpent y la figura tallada se hayan inspirado en una leyenda local que fue vista por primera vez alrededor de la bahía de Sandusky en 1793. Durante más de 200 años, los informes han citado a una criatura lacustre en forma de serpiente de entre 10 y 12 metros de largo que acechaba la costa. Los testigos han descrito un monstruo feroz, feo y enroscado, pero a pesar de las numerosas expediciones, nunca ha sido capturado. Aunque las historias de la criatura se basan en una leyenda, los informes de lo que le ocurrió al verdadero Lake Serpent son en muchos sentidos mucho más desgarradores. Se documentó que se dirigían de vuelta a Cleveland y comenzó una tormenta. No había guardacostas, no había ayuda. Estaban solos. Cuando hablas con gente que navega en el océano versus a los de los grandes lagos, algunos piensan que es mucho más difícil navegar en los grandes lagos. Las olas son penetrantes, están muy juntas, son muy severas. No importa en cuál de los grandes lagos estés, puede haber olas monstruosas. Hay veces que la gente no puede ir de la parte delantera del barco a la trasera. El tiempo solo ataca y es horrible. Creo que en la época de las goletas, los capitanes estaban adaptados a navegar a través de eso. Pero a veces la situación se agravaba. No había ayuda para la navegación. Se topaban con un banco de arena o una roca, perdían la noción de dónde estaban y se encontraban con graves problemas. Nadie sabe la razón exacta del hundimiento del Lake Serpent, ya que ninguno de los tripulantes sobrevivió para contarlo. También sabemos que los cuerpos fueron encontrados flotando por otra embarcación que había pasado por allí. Esto confirma la zona general de donde encontramos el naufragio. El artículo revela que el Lake Serpent se perdió durante una tormenta después de zarpar de Cleveland en la ruta de las islas del lago Erie. ¿Pero qué estaba haciendo allí? ¿Y por qué habían salido en tan malas condiciones climáticas? A principios de los años 1800, viajar por tierra era casi imposible, porque no había carreteras ni autopistas. Los lagos eran las autopistas. Al momento de construir un barco, podías ir a cualquier lugar donde el barco te llevara. A medida que el país comenzó a expandirse a principios del siglo XIX, los grandes lagos y quienes navegaban en ellos adquirieron una importancia vital. Y el Lake Serpent es un ejemplo temprano de uno de los muchos barcos que ayudaron a convertir a Estados Unidos en el país en el que es ahora. El lago Erie fue un paso muy importante del traslado al oeste. La capacidad de mover con facilidad a las personas y la carga en los buques antes del ferrocarril es lo que creó las ciudades que conocemos hoy. Cleveland, Chicago y Milwaukee están allí porque cuentan con los grandes lagos. Armado con más información y un objetivo claro de lo que están buscando ahora, el equipo está ansioso por volver al agua e investigar los restos del naufragio una vez más. Esta vez, pretenden excavar partes del barco que hasta ahora han permanecido ocultas a la vista. Está en el fondo del lago Erie, es fangoso. Es todo verde, ya que todos los grandes lagos se filtran a través del lago Erie.
Es solo un estanque de sedimentación para los demás. Si se toca el fondo de la misma, se convierte en un volcán. Si has excavado un naufragio sin visibilidad, una vez que comienzas no es para los débiles de corazón. La visibilidad ya es escasa y con la mitad del barco enterrado bajo la arena, el equipo tiene que trabajar con cuidado y paciencia para revelar las secciones ocultas del naufragio. Teníamos una draga de agua abajo, en la parte trasera del barco con un sistema de bombas. Teníamos que ir con las mangueras para poder aspirar el cielo del barco. A medida que la bomba retira el sedimento, se va descubriendo poco a poco más del naufragio. Excavamos hacia el lado de babor y nos adentramos en la bodega y pudimos ver. No es que se viese mucho ahí abajo, pero pusimos las manos sobre varios trozos grandes de roca. Son rocas, pero no hay bordes afilados, no son piedras de cantera. El Lake Serpent era conocido por transportar bienes generales y provisiones a los pueblos y asentamientos alrededor del lago Erie, pero el equipo ha descubierto un cargamento de lo que parece no ser más que rocas y cantos rodados comunes. ¿Cómo afectará esto a la identificación? De repente, a través del agua turbia, David ve algo en la parte delantera del naufragio. Al acercarse a mirar más de cerca, ve lo que parece ser un detalle inusual en la viga de madera. Parece haber sido tallado a propósito, pero no es fácil de reconocer lo que es con exactitud. Con el tiempo agotado, el equipo debe volver a su barco y dirigirse a tierra firme para evaluar sus hallazgos con la esperanza de haber traído alguna evidencia que lleve a una identificación positiva. Es una zona que ha sido modelada y tallada, que ha sido alterada físicamente para intentar que se parezca a algo. Y mientras más la miro, más se parece a una serpiente. Después de haber excavado partes del barco previamente ocultas, el equipo Clue ha regresado de su última inmersión con nuevas piezas clave de evidencia. Han descubierto que el barco se hundió con un cargamento de rocas y han encontrado un tallado inusual en la proa. Parte de la investigación que realizamos para documentar el naufragio consiste en descubrir lo que podamos sobre el barco mientras estaba en funcionamiento. Aquí tengo una copia del manifiesto de carga del Lake Serpent, el 9 de agosto de 1821, cuando se dirigió a la isla Mackinac en el Alto Lago Hurón. Esta es una lista de toda la carga que había a bordo del buque. 2 contenedores de mantequilla, 4 bolsas de sal, 3 bolsas de azúcar, 15 toneladas de yeso y, lo más importante, 17 barriles de cerveza. Aunque 8 años antes de la desaparición del Lake Serpent, este manifiesto de carga sugiere un tipo de carga muy diferente a la que el equipo ha encontrado. Sin embargo, si se examina con más detenimiento, toma en cuenta un informe que explica que el Lake Serpent sí desapareció con una carga que podría haber sido decisiva para el desarrollo de las ciudades costeras del lago Erie. El último viaje que hizo Lake Serpent fue desde Cleveland, y este es un informe detallado de la pérdida del barco. Aquí dice que el día 14 la goleta zarpó de las islas con un cargamento de piedra.
A medida que el país y la zona crecían, había una gran demanda de cal. Hay grandes depósitos de piedra caliza aquí, y esta se usó para el cemento, para el yeso y la fabricación de hierro después de la guerra civil, por lo que construyeron barcos para llevar la piedra caliza. Descubrimos que utilizaban esta piedra para construir rompeolas en la zona de Cleveland para mantener la entrada del puerto libre de bancos de arena y así poder entrar y salir. No hay un puerto natural en Cleveland. Hay un muro de ruptura extendido que protege la entrada del río desde el lago Erie, lo protege contra las tormentas y las olas altas. Estoy seguro de que estaban trabajando en eso con la piedra que se estaba llevando allí. En 1829, el puerto de Cleveland estaba experimentando una gran expansión para hacer frente a la creciente afluencia de barcos, cargas y personas que llegaban a sus costas. Parece que el Lake Serpent era uno de los muchos barcos que trabajaban para ampliar la ciudad en su época de crecimiento. Cleveland en la década de 1820 era una de las muchas ciudades a lo largo de la orilla del lago. Si tenías la orilla del lago y tenías un río, tenías una ciudad. Creo que muchas de las materias primas que se ven en movimiento, como la piedra, se dirigen a ayudar a crecer a estas ciudades como Cleveland. La isla Kellis es conocida por su cantera de piedra caliza, por lo que tenía sentido que el Lake Serpent hubiera estado recogiendo su carga allí. Pero había un problema. Las rocas descubiertas en el naufragio no eran de una cantera. La piedra caliza es fina y plana, de 5 a 8 centímetros de grosor, o en forma de bloque que se extrae del suelo. Son cantos rodados. Pero Tom pudo averiguar exactamente por qué no habían utilizado la cantera. Descubrí que la primera cantera en la isla Kellis no se inició hasta 1834, 5 años después que se hundiera. Así que no fueron a la isla Kellis para ir a la cantera. El hecho de que las rocas no se extrajeran ayuda a datar el naufragio antes de que se estableciera la primera cantera en 1834. Pero si no había cantera, ¿por qué hicieron el viaje hasta allí? Siendo un navegante y estando en el lago Erie con el conocimiento de lo rápido que las tormentas pueden desarrollarse y lo violento que el lago puede ser, no creo que quisiera poner mi barco en la orilla en un área expuesta sin protección alguna de cualquier tipo de clima que pudiera surgir. Tal vez las islas tienen sentido. Quizás tenían un área que era protegida y era propicia como para tener todo tipo de rocas disponibles para ellos. Pero, por desgracia, a pesar de sus esfuerzos por traer a casa materiales de construcción esenciales para el crecimiento de su ciudad, el barco encontró su fin. Es posible que la embarcación fuese derribada por una violenta tormenta que se desató de repente. Con su pesada carga, puede que no tuviera la capacidad de luchar contra las peligrosas olas. Desde que los marineros están en el mar o en los grandes lagos o en otro lugar, hay quienes son muy precavidos y hay quienes van más allá de los límites. A veces eso resulta en un desastre. Es probable que hubiera muchas reglas sobre la cantidad de carga de estos barcos, ya que sus ingresos dependían de la cantidad de piedra que podían llevar. Puede que los tuvieran bien cargados, y si el tiempo empeoraba, podría haberse llenado de agua y hundido con rapidez. En octubre de 1829, los cuerpos del capitán Ezra Wright y de su hermano Robert fueron recuperados en el condado de Lorain, al oeste de Cleveland. Por desgracia, sus cuerpos fueron encontrados en la playa
semanas más tarde, lo que confirmó a la gente que había ocurrido una tragedia y que estas personas habían perdido sus vidas tratando de mejorar y haciendo muchos trabajos para beneficio en ese periodo. Al recopilar sus investigaciones, los hallazgos del equipo son prometedores. Habían identificado el tamaño de la embarcación, habían encontrado carga de piedra, y esto situaba la edad del naufragio previa a 1834. Todo apuntaba a que se trataba del Lake Serpent. Pero había una última pieza de evidencia para cotejar. Los registros históricos mencionan que tenía una cabeza de serpiente en la proa. Esta sería la evidencia decisiva para identificar el barco y confirmar, sin duda, que habían descubierto el naufragio más antiguo del lago Erie. Pero con el paso del tiempo, el barco ha sufrido el impacto no solo de la naturaleza, sino también del hombre. Conseguimos una toma que muestra la zona de los restos del naufragio en la que se encontraba la cabeza de la figura. Es un poco difícil de distinguir y en realidad no parece la cabeza de una serpiente como la pensamos en la actualidad, aunque podría ser. Habrá luchado contra tormentas, otros barcos que pasan por todo tipo de cosas. Sin duda se ha degradado, no es un casco de naufragio completo. Las arenas del lago Erie se mueven con todo ese movimiento y empiezan a desgastar los detalles que pudo haber tenido esta cabeza de figura. Las imágenes de los monstruos míticos y las criaturas marinas han evolucionado a lo largo del tiempo. En 1820 podían percibirse de forma muy diferente a como se perciben hoy en día. Recordemos que estamos en la década de 1820 y que las serpientes pueden haberse representado de forma ligeramente diferente, sobre todo en entornos marinos y monstruos. No hay duda que en esta imagen hay áreas que han sido modeladas y talladas, que han sido alteradas físicamente para tratar de hacer que se parezca a algo, y mientras más la miro, más se parece a una serpiente. Así que el equipo decidió buscar en las fuentes que habrían estado disponibles en la época. Lo que vemos aquí es la cabeza real del naufragio que encontramos. Y estas otras imágenes alrededor de esta imagen son retratos icónicos de cómo los marineros representaban el aspecto de una serpiente de lago. Se puede ver que está perfectamente tallada o tallada a propósito y tiene la forma del Lake Serpent en la proa del barco. Al comparar la figura tallada con fuentes contemporáneas, el equipo está seguro de que lo que están viendo es una representación del siglo XIX de la cabeza de una serpiente. Muchas de las identificaciones de naufragio se sitúan en ese nivel del 99%. Si yo fuera una mujer de apuestas, apostaría que es Lake Serpent. Las cuidadosas investigaciones y excavaciones siguen en curso y se espera que el naufragio aporte información valiosa sobre la construcción de los primeros barcos estadounidenses. Toda la industria de la construcción naval de los grandes lagos ha desaparecido. Como están en agua dulce, estos barcos duran para siempre. Es el naufragio más antiguo que existe en el lago Erie, al que se puede ir, tocar, medir y documentar, y obtener cualquier tipo de información. Este es el primero, este es el más antiguo. El equipo confía en haber descubierto el Lake Serpent,
un barco que desapareció hace casi 200 años y del que se recuperaron 2 cuerpos. En su lugar de descanso final, puede considerarse ahora como el único ejemplo físico de la construcción naval del lago Erie de la década de 1820. Y una gran pieza que falta en la historia de cómo los intrépidos pioneros allanaron el camino para la construcción del país.